Hola, ¿cómo estás? Es un placer tenerte nuevamente por acá. Yo estoy muy feliz ya que hoy damos inicio oficialmente con nuestra primera unidad temática, en la cual hablaremos sobre dioses, civilizaciones antiguas y su origen, cómo es que éstas se crearon. En ese sentido, hablemos sobre las narraciones míticas, sus características, obras representativas y autores alrededor de todo el mundo. Para ello, te pido que prestes atención a la presentación que preparé para ti. Muy bien. Hoy hablaremos sobre la narración mítica. Para empezar, ¿qué son? Bueno, las narraciones míticas vendrían siendo relatos tradicionales, ejemplares e inciertos en temporalidad. O, en otras palabras, con tradicionales, nos referimos a que se transmitían o heredaban de generación en generación. Eran ejemplares porque establecían o enseñaban modelos de comportamiento que en aquel momento eran bien aceptados o eran correctos. Con incierto queremos decir que ocurrían en una época lejana, muy poco predecible y difícil de definir. Pero entonces, ¿cuál es su función? ¿Para qué sirven? Bueno, se utilizaban normalmente para tratar de explicar el origen o sentido de las cosas. En una época en la cual aún no existía Internet, los libros y bibliotecas eran aún bastante escasos, los mitos orales, es decir, hablados, eran la única explicación que como culturas tenían para el origen de las cosas. Además que muestran cómo pensaban nuestros ancestros y cómo ha evolucionado el pensamiento hasta el día de hoy. En otras palabras, es un tesoro el aún contar con estas producciones literarias. Pero, ¿cuál es la estructura o cómo es la estructura de un mito? Muy bien, para diferenciar al mito de otro tipo de textos literarios, es necesario que conozcamos su estructura, es decir, las partes que lo componen. Para empezar, tenemos el título, donde se menciona a los personajes o al hecho principal. Por ejemplo, Prometeo, benefactor de los hombres, que es el título de la lectura que estuvimos siguiendo en la clase presencial, así como el mito del maíz, que ya es una historia contextualizada a nuestra cultura y periodo incaico. Además del título, algo también muy importante vendría siendo el tiempo, el cual hace referencia a la época y lugar de la historia. Por ejemplo, antes de la creación de los animales y del hombre. El tiempo es una parte muy importante el ubicar esta línea temporal en cualquier historia o narración mítica. Pero entonces, ¿qué partes o capítulos tiene el mito? Se compone de un inicio, que normalmente es la presentación de la situación o la historia. El nudo, donde ya surgen distintas situaciones, problemas, hechos, que vendría siendo el desarrollo de la historia. Y por último, el desenlace, la conclusión o final del mito, donde ya se nos propone la creación de algo, además de las soluciones a las cuales los personajes pudieron llegar en aquel entonces. Ahora bien, ¿quiénes eran los personajes en los mitos? Eran dioses o héroes normalmente, los cuales representaban a las fuerzas naturales o sobrenaturales, es decir, a los elementos del planeta Tierra o poderes fantásticos también. Pero entonces, ¿por qué son importantes? Volvamos a hablar de ello. Para finalizar, es necesario que quede claro que los mitos son importantes porque explican el origen del mundo y de la vida, además de justificar el quehacer o el actuar del ser humano.
También establecen valores y normas que contribuyeron a la evolución social en aquel momento, es decir, en la antigüedad. En otras palabras, las narraciones míticas fueron la herramienta para que el ser humano llegue a ser lo que es hoy en día. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Muy bien, entonces, para culminar con la clase de hoy, espero que hayas tomado los apuntes necesarios para resolver las actividades del libro y cualquier otra tarea que haya quedado pendiente durante la clase. No olvides manifestar tus dudas incógnitas durante la misma para que yo pueda resolverlas en vivo y en directo. Nos vemos en la siguiente unidad temática o actividad que se vaya a presentar según las necesidades y contenidos de la asignatura. Nos vemos, que tengas un excelente resto de jornada. Chao, chao.